Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. Ya estamos en el mes de septiembre y como cada uno de los meses le traigo las 10 compañías que van a estar en mi top de lista de seguimiento, ya que me parece que están a precios muy atractivos. Vamos a estar analizando rápidamente desde el punto de vista técnico y fundamental. Nos vamos a centrar desde el punto de vista fundamental en su fair value o valor intrínseco, valuaciones actuales, expectativas de crecimiento para los próximos 5 años y luego desde el punto de vista técnico les voy a comentar las zonas de compra que tengo marcadas y que nos dicen los indicadores técnicos de la tendencia a mediano, corto y largo plazo. Sin más, vamos allá. Vamos a empezar hablando de Ulta Beauty, la compañía que compró Warren Buffett hace poco. Se llevó una gran corrección del 8% luego de su reporte de ganancia. Y luego de esta caída está cotizando muy interesante. Vean que el fair value está en $557. Las acciones cotizando ahora mismo en torno a los 330. Así que está unos $200 por debajo de su fair value o valor intrínseco. Es una compañía bastante grande, 17 billones de capitalización de mercado. Y lo que veo más interesante son las evaluaciones. Vean que está cotizando a un ratio precio-ganancias de 14. Está cotizando un ratio precio-venta cercano a 1 y el ratio precio-flujo de caja en 13, lo cual realmente son valuaciones razonables. Vemos por acá que financieramente la compañía está muy sólida, mucho más activos que pasivos, más activos que deuda, gran crecimiento en los últimos 10 años y lo mejor que ven el crecimiento que se espera para los próximos 5 años, más de 5% de crecimiento en ventas, casi 10% de ganancias por acción y más de 7% en flujo de caja. Si nos vamos al análisis técnico, vean que en los últimos años la compañía había estado muy lateral. Sin embargo, luego de la debilidad que ha mostrado el consumidor durante los últimos meses, vimos esta gran caída. Tuvimos un dead cross o cruce de la muerte, que esto es un movimiento técnico muy bajista. Y vean aquí cómo se recuperaron las acciones luego que se anunció que Warren Buffett estaba comprando acciones de la misma. Luego del reporte de ganancia están cayendo. Yo pienso que pensando a largo plazo ya las acciones en esta zona de los 330 a $336 son precios muy razonables, pero si la podemos comprar en este mes de septiembre en la zona de los 320, creo que aquí vamos a tener sin duda la mejor zona de compra. Lo ideal sería que hiciera una formación de doble piso para seguir subiendo. Pero como vimos, la verdad que las valuaciones están muy interesantes y es una compañía que se espera un crecimiento bastante razonable a largo plazo. Vamos a pasar a la siguiente, las últimas sesiones, y esto ha hecho que caiga más de un 100% por debajo de su fair value o valor intrínseco. Algo bastante impresionante de esta compañía son las valuaciones actuales. Vemos aquí que cotiza a un PER 19, ratio precio-ganancia de 19, cuando se estima que las ganancias por acción crezcan a un ritmo de casi el 40% anual en los próximos 5 años. También cotiza a un ratio precio-venta de 6 y un ratio precio-flujo de caja de 20, lo cual son valuaciones razonables si tenemos en cuenta que se espera que los ingresos crezcan a un ritmo de casi el 20% anual y el flujo de caja a casi un ritmo del 80% anual en los próximos 5 años. Algo también que hay que decir es que durante el último reporte de ganancia, la compañía reportó ingresos récord. Nunca en la historia habíamos tenido 4 trimestres consecutivos con un ingreso tan alto, con ganancias por acción tan alta y además de eso, algo interesante es que la compañía ha estado emitiendo cada vez menos acciones, lo que ha hecho que diluyan muy poco los accionistas, que era uno de los problemas que teníamos en esta compañía en el pasado. Desde el punto de vista técnico, como le comentaba, las acciones llevan ya 2 sesiones consecutivas cayendo. Podemos ver aquí que se está apoyando en la media móvil de 20 periodos. Es una acción que llevamos hace ya varias semanas esperando aquí en la media móvil de 200 periodos, que creo que es la mejor zona de compra. Si llega a tocar durante este mes de septiembre esta zona de la media móvil de 200 periodos, creo que ahí vamos a estar comprando porque es una compañía que le tengo mucha confianza a largo plazo. Vamos a pasar a la siguiente. Siguiente compañía, Target Corporation. Parecía que se nos iba la acción luego del reporte de ganancia que fue mucho más sólido de lo esperado. Pero vean que las acciones están cayendo durante las últimas sesiones y se está poniendo cada vez más interesante. Esta es una compañía que cotiza un 26% por debajo de su fair value o valor intrínseco. Es bastante grande, 70 billones de capitalización de mercado y da un dividendo que no está nada mal, lo vamos a ver un poco más adelante. Las valuaciones además son muy atractivas. Estamos hablando de un ratio precio-ganancias de 15. Para poner en perspectiva, su sector está en 26. El ratio precio-venta en 0.66 cuando su sector está en 1.40 y el ratio precio-flujo de caja en 8 cuando el sector está en 22. ¿Qué me quiere decir esto? Que la compañía está mucho más barata que el sector y está mucho más barata que sus valuaciones históricas promedio. Financieramente no tiene ningún tipo de riesgo, dice la bancarrota. Ha crecido bastante bien en los últimos 10 años, tanto por ingresos, ganancias y flujo de caja. Y podemos ver aquí que, como le comentaba, da un dividendo casi el 3%, que no está nada mal. Ha incrementado mucho ese dividendo y además se mantiene el payout ratio bajo, es decir, que tiene margen para seguirlo aumentando. A largo plazo se espera un crecimiento bastante sólido, de entre 2-3% de crecimiento anual en ventas, más de 7% de ganancias por acción y más de 4% en flujo de caja, que si combinamos estas evaluaciones con el crecimiento esperado, por eso se ve tan atractiva pensando a más largo plazo. Desde el punto de vista técnico, como les decía, luego del reporte de ganancia que fue más sólido de lo esperado, vean cómo las acciones se dispararon. Tuvimos este gap
alcista. Ahora la compañía ha estado cayendo y bueno, estamos bastante cerca de la media móvil de 200 periodos. Mientras no pierda la media móvil de 200 periodos, vamos a seguir con un movimiento alcista a corto plazo. ¿Qué podríamos hacer? Hacer compras aquí en esta media móvil de 200 periodos para utilizar la fuerza del movimiento. Y bueno, en caso de que rompa la media móvil de 200 periodos, tenemos la zona de los 140 dólares que vemos acá, que ha sido la zona de compra principal desde hace bastante tiempo. Así que esta podría ser una segunda zona de acumulación. Target para un portafolio de largo plazo, para un portafolio de dividendos, incluso para un portafolio pensando a más corto plazo, 2-3 años, me parece que está a precios muy razonables y es una compañía que personalmente me gusta bastante. Vamos a pasar a la siguiente. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, se pueden suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este video para ayudar a que nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos. Pexi es otra compañía que parecía que se nos iba porque había subido mucho durante las últimas semanas, pero ha estado retrocediendo también durante las últimas sesiones. Vemos aquí que solamente en la última sesión cayó más de un 1%, ahora mismo sigue un 26% por debajo de su fair value o valor intrínseco, así que se lleva evaluaciones muy razonables. Esta es una compañía gigantesca, 236 billones de capitalización de mercado y también da un dividendo muy interesante. Vemos por acá que las evaluaciones históricamente nos dice que está barata, está cotizando a un PER 24, cuando su promedio histórico está en 27 y su sector está en 26. El ratio precio-ventas es verdad que está por encima del sector, pero históricamente está muy barato. Y el ratio precio-flujo de caja está tanto por debajo del sector como por debajo de sus promedios históricos. El crecimiento en los últimos 10 años ha sido bastante sólido, ha dado un rendimiento sobre capital invertido muy bueno del 16%. Y es una compañía que da dividendos, ahora mismo un 3% de dividendos. Es verdad que el payout ratio está un poco alto, pero vean que durante los últimos 10 años ha duplicado este dividendo. Además es una compañía muy predecible, muy estable. Vean que se espera un crecimiento de más del 4% de ingresos anuales para los próximos 5 años, más de 10% en ganancias por acción y más de 10% en flujo de caja. Por eso el fair value se veía tan atractivo, porque las valuaciones no son tan caras y el crecimiento es muy sólido. Podemos ver por acá que le comentaba, durante las últimas semanas había estado subiendo y se veía ya un poco sobrecomprada, pero vean que ya lleva varias sesiones consecutivas en rojo y se está acercando a la media móvil de 200 periodos. Si usted no tiene acciones de la compañía, creo que esta zona de la media móvil de 200 periodos siempre es una muy buena zona de compra en Pexi. Nosotros vamos a ser pacientes, vamos a esperarla en la zona de los 165 dólares, que es toda la zona que hemos estado utilizando para acumulación a largo plazo. Y además vean que es una compañía que muchas veces la vemos por debajo de esta media móvil de 200 periodos. El RSI y el MACD todavía tiene margen de caída. Así que personalmente voy a ser paciente y la voy a esperar en los 165 dólares. Pero nuevamente, si usted no tiene acciones, media móvil de 200 periodos siempre es una buena zona de acumulación en Pexi. Vamos a pasar a la siguiente. Siguiente compañía, Delta Airlines, una de mis aerolíneas preferidas. Es una de las más grandes del sector, 26 billones de capitalización de mercado y sigue cotizando un 60% por debajo de su fair value o valor intrínseco. A pesar de que han estado subiendo las acciones, creo que está todavía interesante. Vamos a verlo en la gráfica un poco más adelante. Además, cotiza unas valuaciones muy baratas. Estamos hablando de un PER 5, el sector está en 25, ratio precio-ventas de 0.45 y el ratio precio-flujo de caja en 4, lo cual realmente son valuaciones muy atractivas. Hay poco riesgo de que la compañía se vaya a la bancarrota, tiene mucho más activos que deuda. Vean acá que los ingresos y las ganancias se han aumentado mucho durante los últimos 10 años, pero el flujo de caja ha caído principalmente afectado por el tema de la pandemia. De hecho, si nos vamos aquí a los flujos de caja de la compañía, vean que antes de la pandemia generaba 3.5 billones en flujo de caja. Ya se ha recuperado un poco, pero todavía no llega a los niveles prepandémicos. Vemos por acá que se espera muy buen crecimiento para los próximos años. Por ejemplo, si nos enfocamos en los 3 próximos años, se espera que los ingresos pasen de 60 a 63 billones, las ganancias por acción de 5.6 a 8.2 dólares de ganancia por acción y el flujo de caja es verdad que se espera un gran incremento este año y bueno que se mantenga plano para los próximos 2-3 años. Recuerde que las aerolíneas son negocios cíclicos, no son negocios según mi opinión para mantener a largo plazo, sino para hacer swing trade tal vez de 1, 2, 3 años, incluso algunos meses. Esto nos lo muestra la gráfica, vean que la acción nos ha dado muy buenas compras por debajo de la media móvil de 200 periodos. Ahora mismo estamos en esta zona todavía por debajo de la media móvil de 200 periodos. Así que si somos pacientes, creo que cada vez que veamos Delta por debajo de la media móvil de 200 periodos RSI en sobreventa, es muy buena idea comprar pensando en un swing trade. Como les decía, ha estado subiendo durante las últimas sesiones. Estamos teniendo un dead cross o cruce de la muerte. Puede que veamos un rechazo
en las medias móviles más lentas de 50 y 200 periodos para seguir cayendo, pero cualquier caída con el RSI en sobreventa como tuvimos acá abajo, creo que sería oportunidad de compra. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora les voy a comentar 5 compañías tecnológicas que probablemente vamos a estar comprando durante este mes para nuestro portafolio de largo plazo. La primera de ellas es Salesforce, tuvo un resultado de ganancia bastante sólido, las acciones prácticamente no se movieron y vean que ahora mismo está un 13% por debajo el fair value con respecto al precio de las acciones, así que está un poquito cara, pero realmente una compañía de esta calidad, un 13% cerca de su fair value ya me parece en zonas de acumulación. Fíjense que es una compañía de 250 billones de capitalización de mercado, así que es una compañía gigantesca. Vemos por acá que las valuaciones no podemos decir que son baratas, pero si la comparamos con sus promedios históricos está por debajo. Fíjense que está cotizando un PER 43, lo cual es un 90% por debajo de su promedio histórico. Un ratio precio-ventas de 6 en línea con el sector tecnológico y un 14% por debajo de sus promedios históricos. Y el ratio precio-flujo de caja, que me parece muy atractivo, está en 20, cuando el sector tecnológico está en 34 y su promedio de 5 años en 33. Así que si la comparamos a Salesforce con el resto de las compañías tecnológicas, realmente se ve evaluaciones muy razonables. Vean por acá que financieramente es una compañía muy sólida, ha dado muy buen crecimiento en los últimos 10 años. Vemos también por acá que se espera muy buen crecimiento a largo plazo, casi 10% de incremento anual en ingresos, más de 13% en ganancias por acción y casi 14% en flujo de caja. Que por supuesto, si comparamos estas valuaciones con las valuaciones con el crecimiento, por eso entendemos que esté tan cerca de su fair value. Desde el punto de vista técnico, vean que, como les comentaba, las acciones al principio subieron en el reporte de ganancia y luego devolvieron toda la ganancia. Y bueno, ahora estamos apoyándonos aquí tanto en la media móvil de 50 como de 20 periodos. Por supuesto, lo ideal sería comprarla en la parte baja de este canal alcista. Pero bueno, como les decía también, a estas valuaciones creo que pensando a largo plazo está bien para acumular. Para el portafolio de trading sí le esperaría en esta línea de tendencia alcista, tal vez el RSI y el MACD un poco más abajo. Pero bueno, pensando 10, 15, 20, 30 años en adelante, creo que Salesforce es un negocio muy estable. Vamos a pasar a la siguiente. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal, donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, nuestras membresías con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestro servidor Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos. Siguiente compañía, sin duda la más popular ahora mismo de la bolsa de valores, Nvidia. Vemos que las acciones cayeron un 6% luego de su reporte de ganancia y se acercó mucho a nuestra primera zona de compra. Todavía sigue cara, fíjense que está un 17% por encima de su fair value o valor intrínseco, una compañía de casi 3 trillones de capitalización de mercado, una verdadera locura. Las valuaciones son muy caras, vean aquí que cotiza a un ratio precio-ganancia de 54. A pesar de que son valuaciones caras, esto es un 22% por debajo de su promedio de 5 años. Eso sí, el ratio precio-ventas sigue muy caro históricamente, está en 30, muy por encima del sector tecnológico, muy por encima de sus valuaciones históricas, pero nuevamente si nos vamos al ratio precio-flujo de caja en 59, esto es apenas un 1% por encima de su promedio de 5 años. ¿Qué me dice esto de forma general? Que históricamente Nvidia no está tan cara, principalmente por el crecimiento que está dando. Financieramente la compañía es muy sólida, una de las compañías más sólidas de la bolsa de valores. Vemos por acá que se espera un crecimiento exponencial en los próximos 5 años, casi 35% de crecimiento anual en ingresos, más de 30% en ganancias por acción y más de 40% en flujo de caja. Si se cumplieran estas expectativas de crecimiento, yo le diría que Nvidia está a muy buen precio ahora mismo. Por supuesto, siempre queremos tener un margen de seguridad. Le hice un video bastante extenso el pasado jueves a esta compañía luego del reporte de ganancia y teníamos la primera zona de compra en los $116 y la zona de compra principal en los $100. Así que vamos a ver si nos da compra este mes. La verdad que ya está bastante cerca de estos $116, donde abriríamos posiciones en el portafolio de trading y reforzaríamos a largo plazo. Y bueno, como les decía, en la zona de los $100, ahí serían la zona de compra principal, porque esta es una compañía que creo que con el crecimiento que está dando, tenemos que tener sí o sí en nuestros portafolios. Vamos a pasar a la siguiente. Siguiente compañía, Google, una que me parece que está a precios más que interesantes. Estamos hablando de una compañía que está por debajo de su fair value. Sin embargo, por el modelo del discount cash flow, de flujo de caja futuro, está un 10% por encima de este fair value. Creo que esta zona de los 145 es la zona de compra principal en Google. Pero bueno, estamos hablando solamente un 10% por encima de este fair value. Así que esta evaluación es muy razonable. Esta es una compañía de 2 trillones de capitalización de mercado gigantesca. Y vean las evaluaciones muy interesantes si la comparamos con el sector tecnológico. Está cotizando un PER 22.
El sector de Communication Services, donde está en 23, y además el ratio precio-flujo de caja en 19, cuando el sector de Communication Services está en 21. Así que podemos ver que se ve bastante interesante comparada con su sector. Financieramente, esta compañía es una de las más sólidas, mucho más activos que pasivos, mucho más activos que deuda, crecimiento exponencial en los últimos 10 años, retorno sobre el capital invertido superior al 15%. Además de eso, vean el crecimiento que se espera para los próximos 5 años. Más de 10% de crecimiento anual en ingresos, más de 18% de ganancias por acción y más de 14% en flujo de caja. Les digo que si se cumplen estas estimaciones de crecimiento, ahora mismo Google está muy barata, pero bueno, siempre queremos tener este margen de seguridad. Podemos ver acá que desde el punto de vista técnico la acción también se ve muy interesante. La estamos esperando en la media móvil de 200 periodos para reincorporarla al portafolio de trading, pero pensando en un portafolio de largo plazo, creo que todas estas valuaciones son muy baratas. También podemos ver aquí que en $145 tenemos la zona de compra principal. Si llegara a este valor ahí, creo que sí tenemos que hacer una compra mucho más fuerte. Pero bueno, probablemente durante este mes de septiembre vamos a seguir acumulando a estos precios Google para largo plazo, ojalá nos dé entrada en la media móvil de 200 periodos para trading. Vamos a pasar a la siguiente. Siguiente compañía, Microsoft Corporation, otra que tenemos en el portafolio de largo plazo y que se ve muy interesante pensando nuevamente a largo plazo. Fíjense que la acción está apenas un 5% por encima de su fair value o valor intrínseco, pero por flujo de caja está un 16% por encima. ¿Qué me quiere decir esto? Que la compañía genera muy buenas ganancias por acción, pero por el flujo de caja que genera debemos ser un poco pacientes con la misma. Esta es la compañía más grande de la bolsa de valores, más de 3 trillones de capitalización de mercado. Y si nos vamos a las valuaciones, vemos que no está tan cara. En primer lugar, cotiza un ratio precio-ganancias de 34, lo cual es apenas un 3% por encima de sus promedios históricos y un 12% por debajo del sector tecnológico. El ratio precio-venta sí está un poco caro en 12, por encima de sus promedios históricos y por encima del sector tecnológico, pero el ratio precio-flujo de caja en 25 está mejor que su sector y también mejor que sus promedios históricos. Financieramente la compañía muy bien, mucho más activos que pasivos, mucho más activos que deuda, retorno sobre capital invertido de más del 20% y vean el crecimiento que ha dado en ingresos, ganancias y flujo de caja. En los últimos 10 años ha incrementado sus ingresos en 151 billones, sus ganancias en 75 billones y su flujo de caja en 50 billones, lo cual es realmente una locura. Vemos por acá que para los próximos 5 años se espera incremento de ingresos en 13%, ganancias por acción de 14% y flujo de caja de 17%. Por eso le digo, al igual que Google, si se cumplen estas estimaciones de crecimiento, creo que está muy barata a largo plazo. Vean que está tocando la media móvil de 200 periodos. Creo que esta compañía siempre, la media móvil de 200 periodos es muy buena zona de compra pensando a largo plazo. Tal vez para trading deberíamos esperarla en los 3.90, 3.88. Aquí tenemos una zona de soporte importante. Tenemos una primera zona de compra que tengo marcada como el ratio precio-ventas de 12. Así que bueno, tal vez pensando a largo plazo está interesante, pero para trading deberíamos esperarla un poquito más abajo. Vamos a pasar a la siguiente. Y cerramos con otra tecnológica muy interesante, Amazon. Vemos por acá que está un 25% por debajo de su fair value o valor intrínseco, aunque por flujo de caja está un 4% por encima de este fair value. Otra compañía gigantesca, 1.8 trillones de capitalización de mercado. Si nos vamos a las evaluaciones, vean que está cotizando un PER 20, lo cual es alto, pero fíjense que incluso durante los últimos 5 años Amazon había tenido muchos trimestres perdiendo dinero, lo cual llama la atención. El ratio precio-ventas en 3 en sus promedios históricos y el ratio precio-flujo de caja, ven que interesante, en 16, cuando su promedio histórico había estado en 24 y su sector está en 30. Así que esto me llama la atención bastante. El crecimiento en los últimos 10 años ha sido increíble. Ha crecido casi en 500 billones de dólares sus ingresos, lo cual es una verdadera locura. Esto es más que el Producto Interno Bruto de muchos países en el mundo. Y además se espera muy buen crecimiento para los próximos 5 años. 10% en ingresos anuales, 30% de ganancias por acción y más de 30% en flujo de caja. Otra más que si se cumplen las estimaciones de crecimiento está muy barata pensando a largo plazo. Además vean que desde el punto de vista técnico está tocando la media móvil de 200 periodos. Así que creo que es otra más que está en zona de acumulación. ¿Dónde me gustaría verla para el portafolio de trading? Si vienen a buscar esta zona de los $150, es recién sobreventa. Creo que todos van a ser zonas para el portafolio de trading. Es una compañía que ya compramos durante esta caída para ambos portafolios. Así que vamos a ser pacientes. Creo que podemos verla visitando toda esta zona de los 150, $155, donde aprovecharíamos para este portafolio de trading, pero para largo plazo lo veo a muy buen precio.
Vamos a pasar a cierre del video. Como vimos en el video hoy, amigos, tenemos muchas compañías que se ven a precio interesante, principalmente del sector de consumo staple o consumo cíclico y también compañías tecnológicas. Revisamos varias tecnológicas que están a precio interesante pensando a largo plazo, las cuales podemos mencionar a Nvidia, First Solar, Salesforce, Google, Microsoft y Amazon. Y tenemos otras un poco más cíclicas como Delta Airlines. También vimos a Ulta Beauty, que cayó luego su reporte de ganancia, y Target Corporation, al igual que Pepsi, que también me parece que pensando a largo plazo están evaluaciones muy interesantes y varias de estas son compañías que dan dividendos. Recuerde que todo el contenido que vemos en el canal es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si le gustó este contenido, se puede suscribir a nuestro canal, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo, puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y también dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace en nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, donde hicimos análisis fundamental en el día de hoy, y en el segundo enlace tenemos nuestra membresía con casi 40 clases de análisis técnico fundamental de opciones financieras, y comparto todas las compras y ventas que hacemos para nuestro portafolio, grupos exclusivos en Discord y tenemos mucho más contenido para los miembros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.